Dios bendiga sus vidas. Como iglesia hemos estado abiertos desde el año pasado, pero llegando a este agosto ya de este año para adelante tendremos los servicios prácticamente ya normales. Tenemos el día jueves a las 7:30, tenemos el día sábado con la juventud también a las 7:30, tenemos el día domingo, 2 servicios ahora, 8 y 10. Y también tenemos obviamente el culto de la noche cerrando el día domingo con un culto a las 7 de la noche. Cada servicio de edificación, de enseñanza, alabanza, de comunión, todos bienvenidos. No solamente presencial, obviamente tenemos también nuestra página de Facebook y de YouTube. Puedes seguirnos, puedes también compartirnos, puedes también ser edificados con la palabra del Señor en estos grupos, en estas páginas, en esta plataforma. Dios te bendiga, te esperamos siempre. Venga con nosotros, alabemos al Señor, eso es lo mejor. Dios te bendiga, muchas gracias. Hola, sí. Muy buenas noches a todos los hermanos. ¿Cómo están en esta noche? ¿Bien? ¿Han venido con las pilas recargadas? ¿Han descansado en la tarde? Algunos sí, algunos no, seguramente, ¿no? Le invitar a todos a ponerse de pie, por favor. Gracias por estar acá en la casa del Señor, en nuestra iglesia. También a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, un cordial saludo y gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar este tiempo de alabanza, no sin antes encomendar a Dios este tiempo, ¿ya? Oremos. Bendito Dios, Señor, te damos las gracias, mi Dios, por darnos la vida, Señor, por darnos salud, por estar acá, mi Dios, reunidos entre hermanos, Señor, para poder alabarte, Señor, agradecerte por todo lo que tú haces por nosotros día a día, mi Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que está acá presente. Te pido que bendigas este tiempo de principio a fin, Señor. Prepara nuestros corazones para poder escuchar y meditar tu palabra, Señor, a través de tu siervo. Te lo encomendamos todo el culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Vamos a empezar a cantar a nuestro Dios en esta noche. La primera alabanza que titula El Dios que adoramos, el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, dice esta canción. Son los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie
seguir cantando a nuestro Dios. Vamos a cantar himnos de igual manera en esta noche. El primero titula Vamos a sembrar. En la madrugada, el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros, fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Amén. Le voy a invitar a todos a ponerse de pie, por favor. Vamos a cantar otro himno en esta noche. Vamos a cantar este hermoso himno que titula Usa mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando más salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo,
asientos. Vamos a cantar otro himno en esta noche, titulado Pon tus ojos en Cristo. Más. Luego de esto tenemos el tiempo de la meditación. Vamos a cantar esta alabanza que titula Me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar.
bien, tenemos el tiempo de la predicación a cargo de nuestro pastor. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Gracias por esta noche al Señor, tenerles a ustedes aquí también en nuestra iglesia, poder estudiar su palabra. Como ya vieron en la pantalla, tienen que abrir su Biblia en este libro, que si nunca lo abrió, sería bueno que lo abra ahora, ¿ya? Amós. Está allí en su Biblia, después de Joel, profetas menores. Entonces, antes de Abdías, ya estudiamos Abdías por si acaso, Jonás también, pero ahí volvemos unas páginas atrás en su Biblia. Entonces, Amós, ¿ya? Es el profeta que hoy veremos siguiendo la serie de los profetas, pero estamos en los profetas escritores. Entonces, los profetas escritores nos van dando mayor claridad y mayor luz a través de su propio libro, porque tienen su propio libro y en él encontramos entonces la descripción del profeta, la mención del profeta, la persona del profeta, el mensaje del profeta, todo entonces en un libro. 9 capítulos. Tengo que confesarles que nunca he predicado sobre Amós, es la primera vez. Segundo, que tampoco, que sí es cierto que hemos usado a veces un versículo, creo que no estamos a veces usando bien y hablando de texto fuera de contexto. Por ejemplo, vamos a ver uno de los versículos que a veces le hemos usado, pero creo que no es saludable que sigamos usándolo como a veces tal vez lo hemos usado. Vamos a hablarlo un poquito más adelante. Y tercero, tengo que confesarle que Amós también me enamoré. Me enamoró otra vez. Me enamoró un libro, estudiarlo, y es maravilloso. Le animo a poder estudiarlo. Uno creería que un libro de juicio no tendría mucha gracia, ¿no? O no tendría algo que decirnos, muy alentador tal vez se puede decir, porque ¿cómo es que el juicio de Dios y la justicia de Dios nos puede caer tan bien? Pero creo que Amós nos lleva justamente a amar la justicia de Dios, a desear la justicia de Dios, a buscar la justicia de Dios y a, cuidado, alertarnos, porque podemos caer en su ira, en sus juicios, cuando Él aplique su justicia en nosotros. Así que Amós capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hoy. Así que aceleramos, oramos y empezamos. Dios, gracias por esta noche, gracias a Dios por mis hermanos en darse la cita, para dar su tiempo, haber tenido también, Señor, sus actividades tal vez familiares, personales allí, Señor, en la tarde. Y que ahora, Señor, nada, Señor, impida que tú, Señor, puedas hablarnos y tú, Señor, por medio de este libro maravilloso, Amós, pues, Señor, nos des la posibilidad de poder entender y, Señor, comprender el mensaje tuyo, tal como lo hiciste en ese tiempo, Señor, como también, Señor, lo sea como hoy, Señor, para palabras frescas, palabras, Señor, de vida eterna, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Dios, en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, Amós. Voy a leer algunos versículos y van a entender de quién se trata los primeros versículos. El primer versículo dice, las palabras de Amós, que fue uno de los muchos pastores jóvenes de han Tecoa, aceptado. que profetizó acerca de Israel en día de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, 2 años antes del terremoto. Ese es Amós. Vamos a un versículo que nos puede decir un poquito más acerca de él, por si acaso. Vamos a Amós capítulo 7, versículo 14, 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Él está hablando de sí mismo, sino que soy boyero y recojo higo silvestre. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Este es Amós. Para muchos el significado del nombre Amós es carga o el que lleva una carga. Ese es el significado de Amós. Este hombre
tiene algunas características, 3 en particulares de los dos versículos o 3 versículos que hemos leído. Uno que dice según el versículo 1 que es un pastor de ovejas, pastor de Tecoa, pastor de Tecoa. Tecoa está a unos 20 kilómetros de Jerusalén, es decir, para abajo sería al sur de Jerusalén, es cercano a Jerusalén, estamos hablando de Judá, territorio, él es del reino de Judá, es en el tiempo justamente donde el reino ya está dividido en el reino del norte, la parte de arriba, y el reino del sur, y él pertenece al reino del sur. Medio raro es que alguien del sur vaya a profetizar al norte, porque a él el Señor lo envía al norte a profetizar. Ahora vamos a hablar un poquito, pero él es de acá. Esta región dice ser que es justamente la región donde tiene justamente todas estas tareas u oficio. Por eso él menciona las tareas que él tiene u oficio o tal vez responsabilidades que tiene él como trabajo. Es pastor de ovejas, es boyero. La idea del boyero es el arador de bueyes, es el que va detrás de los bueyes. Por si acaso cuando encuentren la palabra boyero por allí, es ese personaje, es el que va detrás de los bueyes. Y dice que es cultivador de higo silvestre. ¿Cuáles son los higos silvestres? Es lo que usted y yo conocemos en el Nuevo Testamento como el sicómoro, la planta del sicómoro. Justamente ese es el higo silvestre, es un higo de menor valor que el higo propiamente dicho así, porque el higo era caro, era de una producción más cara, era como producir uva más o menos, diríamos nosotros también para nuestro tiempo, y el higo era de menos valor, y justamente este es un cultivador. Mire que es un triple oficio, pastor de oveja, boyero y cultivador de higo silvestre. No es tan pobre que digamos, ¿ya? Tiene oficio, tiene tarea, tiene recursos, tiene de dónde echar mano. Es muy parecido a Eliseo. ¿Recuerda cuando vemos a Eliseo? Nos topamos con Eliseo y dice que también estaba arando. Y el Señor le llama desde allí, tiene que dejar los bueyes, mató unos bueyes por último, hizo un churrasquito antes de irse y despedirse por si acaso, con la misma leña. ¿De dónde sacó leña? Del yugo, ¿no? Del yugo. El yugo de los bueyes lo usó como leña y eso lo hizo el churrasco y se despidió y se fue, digamos, ¿no? Si usted se va a ir de misiones, haga un churrasco y después nos invita y se va, digamos, ¿no? Más o menos algo así. Ya, el caso de los profetas, algo allí están por si acaso, estos hombres de Dios. Dios llama y él dice, no soy, otro detalle particular en este versículo, el versículo de capítulo 7, es que yo no soy, dice, profeta, ni soy hijo de profeta. Y uno dice, entonces, si no es profeta, ¿por qué está aquí mencionado como profeta? Bueno, recuerda que cuando Elías luego deja a cargo del ministerio, de la profecía, como una profesión, de cierta forma, si lo vemos, a Eliseo, Eliseo constituye escuela de profetas. Y a partir de las escuelas de profetas se forman profetas, se van enseñando a los hombres llamados para poder ser profetas. Él está diciendo, no soy un profesional. Yo no he tenido una academia, no he tenido una escuela de profeta, no soy hijo de profeta por herencia tampoco, soy alguien externo. Y algunos por eso dicen que Amós es justamente el laico también, el profeta laico de este tiempo. Estamos hablando del siglo séptimo, el siglo octavo antes de Cristo. Estamos hablando aproximadamente 794, 753 por la vida de un rey, el rey Jeroboam. Vean el versículo allí, 1:1 dice, ¿en qué tiempo profetizó acerca de Israel? En días de Usías, rey de Judá. Esto es la parte donde él vivía. En día de Jeroboam, rey de Israel. Al otro lado, por un lado está Usías, en un lado del reino de Judá, lo del sur, y al norte está Israel con un rey llamado Jeroboam. Jeroboam fue uno de los reyes en esta época, en este siglo octavo, que gobernó más tiempo, más exitoso materialmente y llegó a conquistar más tierra. Es decir, este fue un rey muy conquistador, muy exitoso y una época muy próspera. Es decir, vemos a un libro que nos describe la prosperidad de este tiempo. Era tal la prosperidad que la gente que aquí vivía tenía muchas comodidades. Capítulo 3, por ejemplo,
versículos 15. Dice aquí, y heriré la casa de invierno con la casa de verano. Es decir, los ciudadanos de esta tierra tenían dos casas. Casa de un lugar para poder estar en tiempo de invierno y casa en otro lugar para tenerla en casa de verano. Como algunos de ustedes, ¿no? Bueno, no sé si tienen algunos, ¿no? No solamente casa, la segunda parte del versículo 15. Y hay casas de marfil, dice también. Tener casa de marfil, estamos hablando de que verdaderamente tenían una condición económica muy cómoda en este tiempo. Estaban en una situación muy próspera económicamente. Fue el reino próspero económicamente o materialmente. No estamos hablando nada de lo espiritual, netamente material. Capítulo 4, versículo 1, para que vean esa prosperidad de este tiempo. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová, el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con gancho y a vuestro descendiente con anzuelo de pescador. ¿A quiénes le llama vacas de Basán? A sus mujeres. Cuidado con usar ese título, ¿ya? Vacas de Basán, le dicen, ¿no? La idea de las vacas y de Basán puntualmente, cuando usted va al término usado en los Salmos, en Isaías, en Jeremías también, la idea de Basán era un lugar de engorde. Un lugar de engorde, donde se engordaban los animales. Y cuando dice vacas de Basán, le está hablando a las mujeres, porque si usted sigue la lectura del capítulo 4, les va a dar duro a las mujeres, porque son las mujeres que están incitando a sus maridos a ser déspotas, a tratar mal a los pobres, a que ellas vivan una vida de algarabía, de fiesta, y todo el tiempo comiendo y bebiendo. Por eso dice, así prácticamente es un piropo, ¿no? Las insulta más o menos, ¿no? Vacas de Basán. Es el tiempo que están viviendo. Capítulo 6, otra porción que nos dice cómo era este tiempo de prosperidad material y económica que tenían en tiempos de Amós. Duermen, capítulo 6, versículo 4, duermen en camas de marfil. Había casa de marfil, camas de marfil. Vean la prosperidad en que tenían este tiempo, esta región. Y dice, y reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño, los novillos de en medio del engordadero. Y allí hablan de fiesta, de instrumentos, de beber en tazones, el versículo 6, y de tener ungüentos más preciosos, versículo 6 también la segunda parte. Eran ricos, le estaban pasando bien, tenían todas estas comodidades. Un detalle más, capítulo 5, un poquito más atrás, versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casa de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantaréis viñas hermosas o hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Todo esto es la prosperidad material y económica en que está Israel. Reino del norte. La está pasando bien, económicamente, materialmente. El rey es un rey conquistador. Este es el rey que no quiso que su pueblo vaya y adore a Jerusalén, y por tanto en Betel edificó altares a dioses paganos. Edificó los becerros famosos allí también, para poder adorar a eso y que no vayan y adoren a Jerusalén. Tenían 3 dioses más grandes allí que edificaban y adoraban como los paganos. Prácticamente era una civilización, una forma de vida de este país, de esta región, más
parecida a los paganos que parecida a un pueblo de Dios. Adoraban a 3 dioses de los más paganos históricamente que rodeaban siempre el paganismo a Israel. Por ejemplo, tenían la adoración a Astarot, que era la diosa de la fertilidad o dios del sexo. Y esto lo hacían también a Astarot. Adoraban a Anat, por ejemplo, que era el dios de la guerra, como los paganos, como los filisteos y como los demás pueblos cananeos. Así se portaba este tiempo Israel. Adoraban a Baal, en tercer lugar, dios del clima. Y a todos estos deidades le daban sacrificios, ofrenda y todo. Y también de Yapa tenían adoración a Dios. Esta situación era muy particular, muy rechazada por Dios, y vamos a ver el rechazo de Dios a ellos, porque sí, ellos adoraban a los dioses paganos, todos estos que mencioné y más aún, y adoraban también a Dios y ofrecían también sacrificio al Señor. Así vivía Israel en este tiempo. Y en este tiempo Dios llama a este hombre llamado Amós y le dice: profetiza contra. Pero el capítulo 1 no comienza con una profecía contra o un juicio contra Israel propiamente, sino contra sus vecinos. Y es como, para que ustedes vayan, ahorita van a anotar conmigo, van a ver el orden, pero van a ver como una idea de que el profeta va a agarrar a los vecinos uno por uno, juicio contra este, juicio contra este, juicio contra este, juicio contra este, y va cerrando el círculo para llegar a el juicio a Israel. 7 juicios para llegar al juicio a Israel. Aún le toca a Judá también. Hay un juicio a Judá y también llega el juicio a Israel. Entonces va achicando el círculo y apunta con todo, desde el capítulo 2 en adelante, todo contra Israel. Pero no se salvan aquí. Por ejemplo, versículo 3 del capítulo 1. Así ha dicho Jehová, por si acaso todas comienzan con esa misma forma. Es bien ordenado. Me gustó por eso también el escritor Amós aquí, porque él es bien ordenado y nos da pautas muy homiléticas. Es decir, si usted quiere sacar, por ejemplo, los juicios de aquí, rápidamente puede marcarlo. Versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. El castigo está aquí. ¿Contra quién? Contra Damasco, vecino de ellos, vecino de Israel. Y concluye en el versículo 6 con la frase, así ha dicho Jehová. Comenzó diciendo, así ha dicho Jehová, y concluye, así ha dicho Jehová, como bien o como buen profeta del Señor. Segunda profecía, versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. ¿De quién está hablando aquí el segundo juicio? Gaza. ¿Están conmigo? Si van marcando, Damasco, versículo 6, Gaza, ¿y cómo concluye? Así ha dicho el Señor, versículo 8. Así ha dicho el Señor. Si vamos al versículo 9, ¿cómo comienza otra vez? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Tercer juicio, tercer grupo de personas en el juicio del Señor es Tiro. Damasco, Gaza, Tiro, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo. Edom, cuarto lugar es Edom, donde están sus ciudades de Temán, de Bosra, y porque ellos son rencorosos, que ya lo estudiamos por si acaso, a los edomitas, en Agdías, ahí está el juicio también. Llega el juicio también por parte de este profeta. Quinto juicio, versículo 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón. Aquí entran los amonitas también, y por el 4 no revocaré su castigo. Y concluye en el versículo 15 diciendo, dice Jehová. Son los 5 en el capítulo 1. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo. Sexto juicio, ¿contra quién? Moab. ¿Están conmigo, no? Vayan conmigo por si acaso porque no quiero que se duerman, ¿ya? Los veo por aquí y de acá los despierto. Bueno. Y por el 4, si no les pregunto, ya, por ahí, ya, no revocaré su castigo. Y allí están
El juicio a Moab, que habla del palacio de Keriot, por ejemplo, y algunos de los príncipes que serían castigados, y concluye el versículo 3 diciendo, dice Jehová, sexto juicio, y el séptimo juicio ¿contra quién es? Así ha dicho Jehová, versículo 4, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Es contra Judá, contra Judá. Y las causas son porque menospreciaron, no guardaron la ley y porque andaron errantes en mentira. Por tanto, el Señor los castigó. Y viene el octavo juicio. Y de aquí se desprende todo el libro completo. Es decir, todo para llegar a este punto. Porque recuerda que Israel está dividido en dos. Judá y... ¿Están conmigo? Israel se llama, ¿no? Judá e Israel, reino del norte y reino del sur. En este caso, el reino del norte se llama Israel, reino del sur se llama, ¿están conmigo? Judá, se llama Judá. Entonces, se llama Israel. Israel es el norte y Judá es el sur. Bien. El versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y comienzan los juicios a Israel, reino del norte. Recuerdan que el primer reino, el pastor Alfredo, el pastor Eliseo, alguna vez ya lo han mencionado en los mensajes anteriores, que el reino del norte fue el primero en ser castigado y ser llevado cautivo y ser despojado de todo, fue este reino de Israel, el reino del norte. Entonces, por eso el juicio va contra ellos. Hay un juicio que ustedes vieron, el séptimo contra Judá, pero el mayor énfasis de fuerza en este juicio es contra Israel. Y a partir de aquí se viene el juicio del Señor. Yo apunté rápidamente 3 razones, solo en este capítulo 2, porque le dije como que es muy homilético y me ayudará y le ayudará, creo, a ustedes también a ordenarse, y por lo menos a mí lo ha hecho muy bien. Versículo 6, ¿por qué razón el juicio? Por cuarto, así ha dicho Jehová, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Es cómo trataron a los pobres, cómo su injusticia, para que vean, el tema es la justicia de Dios. Y cuando no se hace justicia, ¿qué se va a tener del Señor? Juicio. Son 2 palabras clave. Como no se hace justicia, lo que se recibe es el juicio de Dios. Y entonces ellos no hicieron justicia con el humilde, con el pobre, y al contrario, los vendieron, los menospreciaron, los humillaron, y cuando podían, más bien se aprovechaban de los pobres, y esto se demuestra a través de varias partes del mismo libro. Vamos a ver algunos versículos para que usted y yo entendamos cómo estos hacían el mal todo el tiempo. Por ejemplo, ya leímos hace rato acerca de las vacas de Basán. Justamente las mujeres hacían eso. El Señor dice en el versículo 2, capítulo 4, versículo 2, Jehová el Señor juró por su santidad. Mire por quién juró, solo por sí mismo el Señor. Aquí vienen, dice, sobre vosotros días en que os llevarán con gancho. Juicio le está declarando el Señor. Y vuestros descendientes con anzuelo de pescado. Y saldréis, dice, por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Y ahí está. ¿Por qué todo este juicio? ¿Por qué esta forma en que el Señor le va a castigar duramente a ellos? Porque ellas se han aprovechado del pobre. Capítulo 5, versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, te aprovechas del pobre, en otras palabras, directamente para entender nosotros también. ¿Qué más? Una porción que me dice específicamente cómo era este asunto del trato a los pobres. Por ejemplo, capítulo 8, versículo 5. Ellas decían, o ellos en general decían, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros y el pan
y achicaremos la medida. Mire cómo hacían estos, achicaban la medida, subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza. ¿Cómo hacían trampa para hacerlo al pobre más pobre? Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos de trigo. Por tanto, es la idea allí, juró Jehová por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas vuestras obras. Era la maldad de ellos. La verdad es que se aprovecharon, y usted va a ver varios versículos que hacen la referencia a este actuar de ellos, cómo maltrataban a los pobres. Y el Señor dice, no han hecho justicia, por tanto es la razón de mi juicio. La segunda razón, que allí también en el versículo 7, por si acaso explica un poquito más de cómo ellos, capítulo 2, versículo 7, cómo ellos pisotean, por ejemplo, dice, en el polvo de la tierra la cabeza de los desválidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Las razones de por qué Dios lo va a castigar justamente es también lo inmoral. Esta frase donde dice que el padre y el hijo se llegan a la misma, profanan su nombre, es contra la ley, es contra los mandamientos del Señor. Y esa forma pagana de vivir, dice el Señor, por eso serán castigados. Número 3, ¿por qué juicio a Israel? Versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Es el paganismo, dioses paganos. Yo destruí, dice el amorreo, cuyo altar les recuerda el Éxodo, capítulo 2, versículo 9, 10, les recuerda el Éxodo, de dónde salieron. Yo destruí, dice a los amorreos, yo te libré de tierra de Egipto, yo te conduje por el desierto, yo te di en posesión esta tierra del amorreo, pero ¿qué habéis hecho? Habéis vuelto a los dioses paganos y adoráis a estos dioses. Por tanto, el Señor dice, por memoria al Éxodo, yo te castigo nuevamente. En cuarto lugar, versículo 11, ¿por qué Dios castiga a Israel? Levanté de entre vosotros hijos de profetas o para profetas. Es decir, el Señor levantó a varios profetas a través de la historia. Y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿Qué hicieron con esto los israelitas? ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros diste de beber vino al nazareo. Porque en este tiempo había profeta. Por ejemplo, había un profeta allí mencionado que es conocido también como un profeta falso, el profeta de Betel. Y este profeta de Betel es Amasías. Y este es un falso profeta. Y estos israelitas han hecho que se aumenten los profetas falsos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, le diste de beber a los nazareos, es decir, a los apartados para mí. Versículo 12 nuevamente, 2:12. Y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Y recordamos nosotros historias, la famosa historia de la mula de Balaán. Cómo ahí se muestra claramente cómo se pervirtió el derecho de ser un profeta del Señor. Cómo se vendió, cómo ellos cambiaron el sentido del profeta y el profeta ya no profetizaba en nombre de Jehová. ¿Qué diferencia vieron acá? En el capítulo 1, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Conforme a la palabra del Señor, Jehová dijo así, dice Jehová, así dice el Señor. Es Amós el contraste, el buen profeta, el sabio profeta, el profeta conforme al corazón de Dios y falsos profetas que Israel incitó a que se pervierta y se conviertan en falsos profetas. El pueblo era culpable también de que haya falsos profetas. Por tanto, el Señor dice, juicio habrá contra ustedes. Los castigaré, les multiplicaré los males y se acordarán quién soy yo, pero será tarde. Y uno dice, ¿por qué un libro tan duro? Porque es duro. Cuando usted ve Amós, es decir, no hay misericordia, no hay gracia del Señor. Amós es el contraste de Oseas.
Es decir, cuando usted tiene Oseas, recuerdan cuando estudiamos Osea, Osea es la bondad, la gracia y el amor de Dios. Y Amós es el juicio, la justicia de Dios, el castigo de Dios, es el contraste. La mayoría de nosotros no nos gusta esta parte, no nos gustaría Amós, nos gusta Osea. Porque, ay, qué bueno que es Dios que da oportunidad, qué bueno que es Dios que perdona los pecados, qué bueno que es Dios que nos vuelve a buscar, qué bueno que es Dios que siempre está allí, nos da una vez más una gracia, nos da un poco más de su amor y su bondad. Ese es Dios, qué bueno que es Dios. Nos gusta este Dios. Pero la Biblia revela todo del Señor, no solo una parte. Y no nos muestra una parte solamente en la bondad y gracia, sino que también nos muestra juicio, castigo, disciplina, corrección. Y Dios siendo también duro con el pecado. Llega un punto en que la carta dice también, perdón, no la carta, el libro, porque es un libro, perdón, que el libro dice, que el Señor dice que no tendrá más paciencia, que no tendrá más oportunidad, que el Señor se cansó. Capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. Hay una visión allí y está como una forma de intercesión. Si ustedes leen del versículo 1 al versículo 8, hay una forma de intercesión de Amós por Israel. Porque Amós dice, Señor, no lo castigue. Señor, es pequeño. Es decir, es un niño pequeño, es necio. Es todavía un niño. Amós está defendiendo a Israel. Dice el Señor, versículo 8. Entonces, Jehová entonces dijo, ¿qué ves, Amós? Y él dijo que vio una plomada de albañil. Porque el versículo 7 dice que en su mano Dios tenía una plomada de albañil. Cuando ustedes vean la figura bíblica de la plomada, es justamente el símbolo de la justicia de Dios, perfecta, cabal, la plomada de albañil. Y dice, ¿qué ves, Amós? Le preguntó el Señor, versículo 8. Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, no lo toleraré más. Sí que nos gusta la gracia, sí que nos gusta el Dios de oportunidades. Sí que nos gusta ese mensaje donde hay Dios, que el Señor nos va a dar una nueva oportunidad y el Señor es bueno, y el Señor es misericordioso, sí nos gusta. Pero recuerden, hermanos y amigos, el Señor también tiene su límite. Y el Señor está diciendo acá, a Israel no le toleraré más. No más. Hasta aquí llegó su maldad. Hasta aquí el Señor estaba haciéndole un bien. Le ayudó. Aún este libro de Amós es una forma en que el Señor está diciendo la última exhortación. Arrepiéntanse. Capítulo 8, versículo 2. Y dijo otra visión, le mostró a Amós, ¿qué ves? Y yo respondí, dice Amós allí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. Y otra vez la palabra, no lo toleraré más. No más tolerancia. Hay un límite. El límite de Dios con su pueblo. No más. Capítulo 8, versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob. ¿Y qué dijo? No me olvidaré jamás de todas sus obras. Por eso el castigo. Y es aquí Amós el que está diciendo, cuidado. Ahora, en medio de toda esta escena de Israel próspero, económicamente, materialmente, pero alejado del Señor, esa es una escena que usted debe quedarse. Qué bien, Israel está yéndole bien. Por si acaso, ahí entendamos que que nos vaya bien material o económicamente no significará que estamos bien con Dios. A Israel está yendo bien. De la mejor manera, es su mejor época. Después de varios años han vivido una época otra vez de éxito, de riqueza, pero apartado, lejos de Dios. Y entonces el Señor, esa escena nos dice, por otro lado, les vengo advirtiendo
He mandado a mis profetas. He mandado, y sí, es contemporáneo este profeta Osea. Osea, por un lado, está viendo la parte de la justicia, de la gracia y la bondad del Señor, el amor del Señor. Pero por otro lado, hay profetas también como Amós, advirtiendo, exhortando, llamando a la atención al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es culpable. Capítulo 3, por ejemplo. Oíd palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que es subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente, les recuerda el Señor, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Está hablándole de cómo el Señor eligió en el Génesis capítulo 12 a Abraham. No tenía que hacerlo el Señor. Y Abraham no era mejor, era un pagano igual. Y el Señor lo eligió a Abraham. De ahí te tomé, dice. Yo te he conocido. Por tanto, dice, os castigaré por todas vuestras maldades. Y aquí vienen las 7 preguntas. Y la pregunta número 1, es la pregunta que nosotros muchas veces hemos usado mal. Capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Ves que no tiene nada que ver con matrimonio? No tiene nada que ver con familia, no tiene nada que ver con novio, no tiene nada que ver con nada de lo que ustedes y yo a veces no hemos imaginado. ¿De qué está hablando? De juicio. Dios y el pecador. ¿Hay algo en común? Nada. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿No la entienden? Dice. Se lo pregunto de otra forma. Versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? No entiendo, dice uno. Versículo 4, tercera pregunta. ¿Dará el leoncillo su rugido desde la guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? 6. Y número 7. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Todo el Señor en preguntas le está diciendo, siempre hay una explicación a todo. Siempre hay una causa y efecto. Siempre hay una parte buena y una parte mala. Siempre hay algo ahí en todo esto metido. Y es el Señor, el hombre culpable y Dios justo. Por eso el versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Los profetas van a hablar lo que es. Y aquí viene el versículo que puede hablar un poquito del significado de todo. Porque dice, si el león ruge, y esto es como decir, el león de Judá va a rugir acá. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová, o si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Sí, el Señor va a dar un juicio contra Israel. Y su juicio es la palabra verdadera. Por tanto, el Señor levanta a Amós. Ellos dicen, no va a haber profecía contra nosotros porque al fin y al cabo todos nuestros profetas han sido comprados y pagados, como Amasías. Todos los profetas profetizaban cosas buenas, te va bien, todo te va a ir bien, todo va a estar bien. Y el Señor levanta a Amós para decir no lo que le gusta al pueblo, ni al rey, ni a los príncipes, ni a los ancianos de Israel, sino lo que es palabra del Señor. Porque Dios no anda junto con el pecado. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? No, dice el Señor. Yo no ando más con ustedes. Yo no ando más con ustedes. Ya no tolero más. Hasta aquí llegamos con ustedes. Sigan ustedes y su maldad. El Señor va a ser hasta sarcástico con el pueblo. Hay un sarcasmo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 4. 4:4. Porque le dice el Señor, id a Betel, prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión.
traed de mañana vuestro sacrificio, vuestros diezmos cada 3 días si quieren, aumentenle, ya no una vez a la semana, ni una vez al mes, ni una vez al año, traigan cada 3 días sus diezmos si quieren. Ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado, publicado ofrenda voluntaria, pues ¿qué? Así lo queréis, ¿no? Hijo de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Quieren hacerlo? Sigan su vida, porque yo ya no ando con ustedes. Sigan sus sacrificios, sigan sus ofrendas, sigan su vida que les gusta religiosa. Ustedes adoran a los Baales y vienen y me adoran a mí y presentan ofrenda a los paganos y vienen y me presentan ofrenda a mí. Ustedes pretenden que con sus diezmos yo voy a ser calmado en mi ira. Si quieren, denme hasta 3 diezmos, dice el Señor. Si quieren. Es el sarcasmo de Dios. Y uno dice, el Señor ya no los quiere. El Señor ya los entregó. Dice el Señor, por si acaso, yo ya les estuve llamando al arrepentimiento en este tiempo. Les estuve llamando que se arrepientan. Desde el versículo 6 hasta el versículo 13 del capítulo 4 hay otro bosquejo. Es el bosquejo de las llamadas de Dios o de los juicios de Dios pequeños. Son como castigos leves del Señor para que se arrepientan. Estas son en total 5 castigos leves. Uno dice, ¿leves? Van a ver que sí son leves comparados con el final. Dice el Señor, lo que les ha pasado es algo leve, pero todo lo que les ha pasado de mal, yo tenía un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Que ustedes hayan vuelto a mí, que ustedes se hayan arrepentido. Y son 5. Si ustedes quieren otra vez anotar, porque les dije que tal vez apunten para que así no se duerman. Versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. No hubo pan, y hubo falta de pan en vuestros pueblos. Es decir, la primer es un juicio de gracia. Un juicio, es decir, Dios le quita algo. Es similar a las 10 plagas, por si acaso, de Egipto. Cuando el Señor da las 10 plagas a Egipto, eso simplemente es la antesala al juicio final a Egipto. Es simplemente un llamado para que Egipto se haya arrepentido y haya dejado ir libre al pueblo. No lo hizo. Lo mismo Israel. Y el Señor dice, bueno, voy a hacer un ejercicio similar a Egipto. Les voy a quitar el pan número 1. No van a tener, va a haber hambruna. ¿Pero para qué era? Para que se vuelvan al Señor. ¿Y qué dice allí el versículo 6? Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Segunda cosa, no hice llover 3 meses. Seco todo. Se secó todo. Antes de la siega, no hice llover en la ciudad, en el campo, no llovió más. Todo se secó. ¿Y qué dice el versículo 8? Y no volviste a mí, dice Jehová. Número 3. La tercera plaga, la misma le plaga a nosotros también. Envió contra vosotros mortandad como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Llevé en cautiverio a vuestros caballos. Es decir, perdieron batallas. Hubieron momentos en que la pasaron mal. Dice el Señor, fue un cuarto juicio mío, una cuarta plaga, que dice el versículo 10 al final, mas no volviste a mí, dice Jehová. Y en quinto lugar, versículo 11, y os trastorné como cuando Dios trastornó Sodoma y Gomorra. Y fuiste como tizón escapado del fuego, es decir, el Señor les mandó aún algo similar a Sodoma y Gomorra, es decir, fuego. Casi se tostaron esto. ¿Y qué dice el Señor? Mas no volviste a mí. No volvieron nunca. Y es allí donde lanza una frase de las más memorables bíblicamente, en juicio, que a veces por si acaso no lo usan nunca para cosas buenas porque es de juicio. Versículo 12. Por tanto, dice, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y uno dice, qué bonita la frase, ¿no? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Vamos, bueno. El Señor está diciendo, venga, pero ¿para qué?
reciban su castigo. ¿Ah? Para que aprendan. Y el Señor muestra en el versículo 13 su majestad, su poder y su justicia. ¿Quién es el Señor? Y uno dice, ¿por qué está tan bravo el Señor? No quiere. Aún en medio, como en el medio del libro, el Señor los llama al arrepentimiento. El capítulo 5 es eso. Vean el capítulo 5. Oír estas palabras yo levanto para lamentación de vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero, recuerdan que a veces he dicho sobre el pero, y qué bueno el Señor y esos peros que hay en la Biblia. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Número 1, buscadme y viviréis. Aún hasta lo último, si no viene el juicio, aún hay esperanza. Buscadme y viviréis, dice el Señor. ¿Van a seguir pecando? Como dijo, vayan si quieren, pequen, pequen, pequen. Hagan lo que quieran, porque el juicio les espera. Pero ahí el Señor hace un pero y dice, pero buscadme y viviréis. Versículo 6, número 2, segundo llamado del Señor. Aquí son los llamados ya. Buscadme y viviréis. Es un llamado del Señor, una invitación del Señor. Versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Buscad a Jehová y vivid. Tercer llamado, versículo 8, buscad al que hace todas las cosas. Aquí describe todo lo que hace el Señor en el versículo 8. Y uno dice, ¿quién es ese? Versículo 8 al final, Jehová es su nombre. Buscad a Jehová, a Él, nadie más, a Él solamente deben buscar. Cuarto llamado, versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo. Aborreced el mal, versículo 15, y amad el bien. Último llamado. Es el llamado del Señor. Aún en juicio, aún un pueblo que está mereciendo la condenación de Dios, que ha sido rebelde y contumaz, que no ha querido la exhortación, que no ha recibido la palabra, aún allí el Señor dice, buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y hallaréis vida. Buscad a Jehová. Él es Jehová. Su nombre es Jehová. Buscad lo bueno, no lo malo. Aborreced el mal y amad el bien. 5 en 5. 5 llamados en el capítulo 5, en el medio del libro. Llamado de gracia, llamado todavía al arrepentimiento, llamado todavía a que cambien. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Y entonces el Señor dijo, bueno, hay. Capítulo 5, versículo 16 en adelante. Los hay de Dios, juicio. Porque yo aborrecí, dice el versículo 21, capítulo 5, versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Nada quiero de ti, en otras palabras. ¿Y sabe qué el pueblo hacía? El pueblo hacía fiestas a Jehová, hacía reuniones a Jehová, hacía ofrendas a Jehová, hacía alabanza a Jehová, tocaba instrumentos a Jehová, hacía sacrificios a Jehová, pero el Señor no comparte su gloria, hermano. Podemos hacer todo lo que Israel venía haciendo. Vamos pensando en nosotros ya. Podemos hacer todo lo que son solemnidades,
fiestas, rituales. Podemos venir y poder participar de todo lo que son las cosas espirituales. Pero si eso no va reflejado con una transparencia de vida y si nuestro corazón sea acepto al Señor, el Señor no se complace en sacrificio. ¿Se complace el Señor en sacrificio? ¿Se complace el Señor en los holocaustos? ¿Se complace el Señor en los cánticos, en las alabanzas, en los instrumentos tocados? Nada. Dice el Señor, no sirve nada. Yo no recibo nada de ustedes, porque ustedes son unos paganos, idólatras, inmorales, injustos, tratan mal al pobre, al menesteroso, adoran a lo falso, son abominables, los aborrezco, dice el capítulo 6. Aborrezco, dice, la grandeza de vosotros. Aborrezco su palacio, dice el versículo 8. Los aborrezco, dice el Señor. Sí que no nos gusta eso, ¿no? Por eso cuando se predicó el mensaje, pecadores en las manos de un Dios airado, cayó así tan duro también. Porque no nos gusta y no queremos un juicio de Dios. Queremos toda la bondad del Señor, todo lo bueno del Señor. Pero su justicia, cuando no es obedecida y seguida, entonces lo que nos espera es juicio. Y allí, estos habían llegado a un punto en que pensaban que ellos no necesitaban de Dios y que todo lo que habían adquirido era por su propia cuenta. Vean el capítulo 6, versículo 13. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Vean su jactancia, su vanagloria, como ellos decían nosotros. Pues he aquí, dice, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Arabá. Los puntos cardinales de la nueva conquista de Jeroboam. Los puntos cardinales que Jeroboam había conquistado y con lo cual ellos se habían alabado y habían dicho, nosotros conquistamos el Arabá y conquistamos nosotros también el Amad. Y decían ellos, qué bien, lo hemos conquistado, no necesitamos, somos ricos, estamos prósperos, hacemos fiesta, tenemos varios dioses, no solamente el Dios de Israel, sino también tenemos los dioses paganos. Hacían lo que querían, les iba bien materialmente y habían conquistado todavía tierra. El Señor dice, bueno, de allá, de donde han conquistado, van a venir y los van a llevar esclavos y cautivos. Y le van a destruir y le van a quitar todo lo que tienen. El Señor tiene un límite. Y su plomada, como dije en el capítulo 7, va a ser su juicio. Cuando Amós profetizó todo esto, cuando todo esto fue dicho al rey, no al rey, sino a todo el pueblo, entonces comenzó Amasías, el sacerdote, que era una función de sacerdote y profeta en este tiempo, versículo 10 del capítulo 7. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo de su tierra en cautiverio, de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Es decir, no te queremos escuchar, porque no nos gustan tus palabras, no nos gusta tu profecía. Queremos buenas palabras, queremos unas palabras que sean agradables a nuestros oídos, melodías a nuestros oídos. No queremos que nos molestes con tus palabras. Vete de aquí, vete a tu tierra. Y es allí donde Amós dice, no soy profeta, no soy hijo de profeta, soy un simple boyero que recojo higos silvestres y Jehová me tomó de allá, de detrás de mi ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y el Señor lo hizo así. Por tanto, dice el versículo 17, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la tierra.
tus hijos y tus hijas caerán espada. Tu tierra será repartida por suerte y tú morirás en tierra inmunda. A Israel será llevado cautivo lejos de tu tierra. 40 años después pasó eso. 2 años siguientes pasó un gran terremoto, que él mismo lo dice en el capítulo 1. Comenzó Dios a castigar. Comenzó Dios 2 años después a quitarle todo lo que Israel tenía en productividad, todo lo que tenía en cosas materiales. Y en el largo plazo, el Señor mandó al ejército que se llevó todo y mató, y palabra de Amós cumplida. Ahí está. Juicio de Dios. Y al final el Señor dice, no toleraré, no me olvidaré, lo castigaré. El Señor irá contra ustedes, el Señor le quitará todo, el Señor no se agradará de nada de lo de ustedes. Todo ha llegado a su límite. El capítulo 9 finaliza diciendo el Señor, más juicio, más juicio. Juicio, juicio, juicio. Y uno dice, Señor, para ya. Y si el Señor para, ¿sabe cuándo para? Ahí, capítulo 9, al final, como que los últimos versículos, va a dar esa palabra de gracia y esperanza, otra vez. Antes, pero cuando dice que va a suceder, y sucedió lo que el Señor dijo. Pero el Señor allí todavía, versículo 8 del capítulo 9 dice, he aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré, mira ahí, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Ahí está la gracia del Señor. No todo. ¿Habrá esperanza todavía? Sí, hay esperanza todavía. No del todo. Sí habrá gracia. Versículo 11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus pórticos y levantaré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto, Jehová que hace esto, Él hace todo esto. Es la gracia. Es diciéndole, sí. Y aquí me viene una frase que usted y yo conocemos mucho, que está también por la palabra del Señor cuando decimos, y a veces lo usamos también de una mala forma, porque nosotros decimos que el Señor tiene palabra de deseos de bien y no de mal. ¿Recuerdan? El Señor, y varios hasta lo dedican, ¿no? Por allí. El Señor solamente tiene deseos de bien y no de mal para nosotros. Sí, justamente ese es el contexto también, justamente con la frase de Amós al final. Sí, el Señor desea el bien. Para Israel, para Judá lo deseó, para Israel lo deseó también. Y el deseo de bien se cumple al fin. Pero es en el final de los tiempos, cuando hayan pasado el castigo, la disciplina, el juicio de Dios, cuando hayan aprendido la lección de cierta forma. Solo allí. Nosotros a veces pensamos, no, el Señor tiene deseo de bien y no de mal, el Señor no nos va a castigar. No. El Dios que está aquí en la Biblia es el que trae juicio y castigo sobre su propio pueblo. Cuando el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento dice que Jehová el Señor al hijo que ama disciplina, ¿a quién usa? A Jacob. A estos. A ellos los castigó. Y era amor todavía. Era amor todavía. La justicia bien aplicada sigue siendo gracia. La justicia del Señor divinamente provista es todavía gracia. Es todavía bondad y amor. No la queremos y no nos gustaría.
y quisiéramos que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Cuidado, porque también el Señor no tolera más y tiene su límite. Dice al final, versículos 14 y 15, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas, la profecía del futuro. Habitarán, dice, en esta tierra, plantarán viña, beberán del vino de ella, harán huertos, comerán del fruto de ellos. Qué bueno, habrá ese momento futuro, sí, después de todo el juicio. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra. Y que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Pacto, profecía, promesa del Señor, cumplida en el futuro todavía, que se va a cumplir. Un día Israel tendrá su tierra. Un día el remanente volverá nuevamente. Y el Señor le dará todo lo que le prometió a Abraham, a Jacob, a Isaac primero. Lo que le prometió a Moisés, lo que le prometió a David. Lo que prometieron los profetas. Pero mientras tanto, mientras el pueblo sea rebelde, mientras el pueblo no acepte la corrección, no reciba la exhortación, el pueblo recibirá el juicio y castigo. Esto es Israel. ¿Qué con nosotros? ¿Qué tan diferentes somos a Israel? ¿Será que estamos abusando de la gracia del Señor? ¿Abusando de sus bondades y de su amor? ¿Será que no entendemos que Dios es ambas cosas? Es justicia, es juicio, es justo, pero también es amor, es bondad, es gracia, es misericordia. Y ninguna se separa, sigue siendo el mismo Dios. Y aunque hiciera justicia, el Señor sigue siendo amoroso para con nosotros. Porque el Padre que ama a su Hijo, disciplina. Es el Señor. Es necesario que comprendamos la justicia del Señor, hermano. Y no vivamos vidas pensando que Dios no va a pasar por alto y Dios se olvida. Dios no olvida nada. Dios no pasa por alto nada. Dios tiene en cuenta todo lo que hacemos y nada les oculto a Él. Cuidado. Cuidado. Cuidado que en cada uno estemos llenando nuestra propia copa de ira y sufriendo luego las consecuencias. Por otro lado, qué bueno por hombres como Amós, que se levanten en nuestro tiempo y no sigan la corriente del mundo de profetizar, enseñar o predicar lo que a la gente le gusta, sino seguir predicando, así ha dicho Jehová. Así dice el Señor. Oremos que Dios guarde a aquellos que verdaderamente están allí plantados frente a un mundo que quiere llevárselo en una corriente, amoldados a un sistema. Que haya más hombres valientes y firmes que se paren enfrente, que levanten muros de contenciones contra toda esta avalancha de maldades y perversiones y de falsedades que hay hoy. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, tantas falsedades. Que haya más hombres como Amós. Valientes por otro lado. Valientes. A pesar de que lo condenaron y dijeron, mira, está haciendo esto, y lo acusaron con el rey, nada más que con el rey. Dijo el juicio de Dios, dijo la palabra de Dios, se paró ahí. Necesitamos más hombres así, valientes también. Con denuedo es la palabra valiente también. Y por último, creo que recordemos siempre, hermano, que el Señor tiene su remanente. Esperemos ser parte siempre de ese remanente, aunque todo el mundo vaya contra el mal o vaya en corriente contraria a la voluntad del Señor. Como dice el capítulo 5, versículo 15, aborreced el mal, amad el bien, estableced justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. El Señor siempre ha tenido un remanente con su pueblo y también hoy. Tu deseo sea ser parte de ese remanente, en fidelidad, en hacer justicia, en no vivir vida conforme a este mundo, sino conforme a la voluntad del Señor siempre. Amén.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por tu verdad. Gracias, Dios, porque la justicia, Señor, perfecta, Señor, la hemos recibido por la gracia también. No merecíamos salvación y hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Inmerecedores, Dios, de tu gracia, hemos recibido, Señor, por la gracia de Cristo, por los méritos de Cristo, Señor, el ser justificado, merecedores de castigo, de condenación, de juicio, y por Cristo Jesús hemos sido justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Eso es posible. Hoy, Señor, en el tiempo de la gracia, hoy en el tiempo de la salvación, de la predicación del Evangelio, por Cristo el Señor. Israel añoraba eso. Israel esperaba eso. Pero cuando llegó y vino, no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a nosotros, espero que hoy también sea para ti, Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el único que puede darte su justicia y justificarte de todos tus pecados y limpiar de toda maldad. Ven a Cristo Jesús, cree en Él y solamente por Él podrás ser salvo. Dios bendiga tu vida. Toma una decisión hoy. Señor, obra, Señor, en cada corazón, en cada vida, conforme, Señor, a tu palabra. Nos ayude, Señor, a honrarte a ti, Señor, y a obedecerte y a vivir en justicia, Señor, amar tu justicia, Señor, temerte a ti, Señor, por tus juicios también, Señor. En Cristo Jesús oramos, muy agradecidos por tu palabra. Amén. Muchas gracias, pastor, por traernos la palabra del Señor en esta noche. A todos los hermanos les voy a invitar, por favor, a ponerse de pie. Vamos a tener el tiempo del recojo de las ofrendas y los diezmos. Si alguien necesita un sobre para poder dar su diezmo, puede levantar su mano para que se puedan acercar los hermanos. Muy bien, antes de hacer el recojo de las ofrendas, vamos a orar. Oremos. Señor, te damos las gracias, mi Dios, por estar en tu casa. Gracias por este hermoso privilegio que nos da de venir libremente, Señor, a aprender más de tu palabra, a adorarte. Te pido que bendigas este tiempo de las ofrendas, Señor, poder darte lo que tú nos bendices día a día, Señor, a través del trabajo. Gracias por proveernos siempre, mi Dios, y al que no tiene poder ofrecerle un trabajo, Señor, proveerle también para sustento a su familia. Te lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar este coro que titula De tal manera mi amor. Su vida no escatima.
tomar sus asientos, muchas gracias. Tenemos algunos anuncios por el pastor Eliseo. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Antes de retirarnos, pues queremos dar algunos anuncios y también hoy toca el informe que es mensual. No olvidarse los cultos regulares, ¿sí? Ya cada vez estamos más regulares. Tenemos las reuniones de los martes, jueves, sábados, todos los ministerios son presenciales, domingo también. Lo único que nos falta es abrir o reaperturar es la clase cuna. Así que después ya la clase de 2, 3 hasta 5, de 6 a 12 tenemos los ministerios. Pues ahí están los diferentes ministerios. Me dicen, por favor, que OANSA este sábado tiene sus olimpiadas, ¿verdad? Y ellos van a participar, como iglesia vamos a participar. Entonces hay OANSistas que van a participar tanto en las competencias que son de carrera y hay otros que van a participar en el concurso bíblico, conocimiento bíblico. Entonces eso 1 de la tarde, ¿verdad? O más temprano. Máximo 1 de la tarde estar aquí para salir. Y los demás OANSistas van a tener a las 3 de la tarde aquí, o sea, ellos van a ir en representación de la iglesia. Los demás manden a su hijo, van a tener aquí la actividad normal de OANSA. Así que esa es la información que me pasan y por favor tomar en cuenta. Mañana vamos a iniciar el primer nivel del IVOPEN. Así que si usted no ha tomado ese curso o también quiere repasar, porque hay varios que me dicen, uy, pastor, hace años y ya se me ha olvidado un poco, ¿puedo entrar? Puede entrar. Sí, puede entrar a repasar el primer nivel del IVOPEN. Va a ser lunes, miércoles y viernes desde las 7:30 hasta las 9:30 de la noche. Comenzamos mañana y terminamos a finales del mes de noviembre. Así que le animamos a, por favor, sumarse. Ya hay más de una docena de hermanas y hermanos que se han inscrito para esta actividad. Otra cosa más que quisiera mencionar, que tenemos el campamento familiar, ¿verdad? Tenemos también un afiche ahí del campamento familiar que se va a realizar el martes 2 de noviembre. Ese día no hay trabajo, ¿verdad? Es un feriado y aprovechemos a este retiro que se ha denominado Familias Auténticas. Es una actividad que está siendo organizada y están participando iglesias como La Puerta Abierta, La Misionera y nosotros en el Campamento David. Así que esta mañana vimos el hermoso video que realizaron los hermanos que vinieron de Estados Unidos, ¿verdad? De Río Grande, y muy bonito les quedó. Y el campamento está hermoso, vayamos a disfrutarlo ese día. Así que aparte en su agenda ese día, participe, hágase anotar con el hermano Jorge, no sé si está aquí, están anotando de manera así manual, vamos a decir, pero también hay un formulario que el pastor explicó al mediodía, ¿verdad? Usted, si está en algún grupo de la iglesia, si no está, pida que alguien lo incluya en algún grupo, ahí está el formulario, usted puede entrar, siga las instrucciones, si quiere pagarlo con QR desde su banca digital, pues lo puede hacer y así se evita ese tema de estar manejando efectivo. Una última cosita más antes de dar paso, creo, al hermano Robert, que va a traer el informe, ¿es cierto, pastor? ¿Sí? Mientras va pasando el hermano, solamente decirles de que no se vayan a olvidar y vayamos orando por la conferencia, el 42 aniversario del 25 al 28 de noviembre. El viernes 29 de este mes se gradúa nuestro hermano Nicolás Román. Hermano Robert, primero tengamos el informe general y agradecemos, ¿verdad?, a todos los que se han conectado. Muchos jóvenes han aceptado a Cristo en este lugar, miembros ahora ya de nuestras iglesias y sirviendo también en el área del ministerio. Por otro lado, han tomado desafíos de servir al Señor pastores en este lugar. Y eso es maravilloso, porque vemos en este lugar como un semillero para las iglesias de nuevos pastores y misioneros. Hoy es el campamento, la idea nuestra es presentar el Evangelio, presentar a Cristo, que no hay otra mejor noticia que dar, que la buena nueva de salvación, y es nuestro mayor enfoque, es un ministerio cristocéntrico.
Muy bien, mi nombre es Jacobo Wiebe, soy misionero con la Misión Bautista Internacional. Yo y mi esposa somos misioneros aquí, o estamos en Bolivia ya desde el año 94. Estamos aquí en el campamento David. Nosotros llegamos en la mitad del año, más o menos julio del 94, y en este entonces estaba aquí todavía el hermano Tomás Everett, él era misionero con nuestra misión, ya estaba aquí 27 años. Y yo vine para trabajar con él y en ese entonces me pidió que le ayudara con lo que es los edificios hoy en día y empezamos a construir. Yo solamente ayudé, no era tan profesional en construcciones, nada de eso. Ahora, cuando compramos ese lugar era un campo de maíz, todo lo para allá era solamente maíz. Aquí había caña más adelante y ningún edificio. Empezamos a construir, el primer año el campamento era muy rústico, pero en ese entonces también volvió unos meses después él con el hermano Howard Payne. El hermano Howard y su familia siguen involucrando en el campamento hasta hoy. Y el hermano Howard tenía un hijo que se llamaba David y él estudió en la Universidad Bob Jones en Carolina, en los Estados, y entonces David tenía el corazón de hacer ministerio con los jóvenes. Ese era su propósito, de ir a estudiar en el seminario allá o la universidad. Pero era durante la guerra de Vietnam y fue llamado como soldado a la guerra y murió allí en la guerra en Vietnam unos meses después de su llegada allá. Entonces nunca pudo realizar el ministerio con los jóvenes que él quiso. Entonces los pastores decidieron junto con el hermano Tomás, de llamar a este lugar Campamento David, a honor del hermano David. Entonces, estamos muy agradecidos. Hermano Howard y su familia siguen involucrando, siguen apoyándonos en ciertas maneras, y ya son 20 y tantos años. Y este lugar ha tenido muchos cambios, pero también hemos visto muchos cambios en las vidas, y es una gran bendición tenemos cabañas, tenemos cocina, comedor, etc. Creo que hay que hacerlo conocer este lugar. Es hermoso, es bonito, gracias a Dios por todo lo que se ha podido construir o tener. Es cómodo y creo que es un lugar que podemos dar o ofrecer a toda la gente para que pueda conocerle, y creo que es buenísimo que las iglesias aprovechen este lugar. Por otro lado, obviamente que oremos para que este lugar, que ahora lo tenemos legalmente y que es un lugar que realmente reúne todas las necesidades de un lugar de campamento, pues también sea útil para otros ministerios. Como dije, si es verdad que no se puede usar, puede usarse en este tiempo para adelante, en la gracia del Señor lo va a permitir, y pueden, a través del uso del campamento, a través de los alquileres del campamento, apoyar el ministerio, porque así se sostiene. Tenemos personas que trabajan acá, que cortan el pasto, que se paga agua, luz, es un servicio, pero a la misma vez creemos que es un ministerio. Entonces cada cosa que se invierte en este lugar es únicamente y exclusivamente para seguir manteniendo y poder potenciar el uso de este ambiente, de este campamento. Pueden orar, pueden usar el campamento, como también creemos que si hay alguien que quiera aportar para poder habilitar un mejor ambiente para las aulas, o los dormitorios, el comedor, la capilla, pues todo esto se puede agrandar porque hay el espacio, tenemos el espacio. Dios ha usado este ambiente, este lugar para poder edificar muchas vidas, y creo que en este tiempo, más aún por la pandemia, se nos impidió un poquito tener todo este ministerio. Pero creemos que en el Señor estamos nuevamente reactivando todos los ministerios y podremos nuevamente tener lo que antes tuvimos, es decir, campamentos, retiros, eventos que nos lleven a presentar a Cristo, que nos lleven a poder predicar el Evangelio, y que este lugar sea y siga siendo un lugar donde los jóvenes puedan ver atractivo, donde pueda ser un gancho, un anzuelo para poder presentar el Evangelio. Eso es el Campamento David, y creo que en el Señor oramos para que ese propósito se siga manteniendo en el tiempo. Entonces ha habido una gran transformación en cuanto al campamento, en el terreno y lo que vemos hoy, pero también en las vidas que han venido. Y francamente creo que es una gran parte del propósito de este lugar. En este tiempo hemos soñado y hemos planificado, hemos hecho un proyecto para tener un ambiente en este espacio. Este espacio está libre, gracias al Señor, y creemos y soñamos que aquí podemos tener una piscina. Es un lugar
tropical el clima aquí en Santa Cruz y por tanto creo que una piscina sería justo, sería lo que nos faltaría para enganchar todo el ministerio. Tenemos el 50% y oramos al Señor que Él nos pueda proveer el otro 50% para tener el proyecto de una piscina aquí, para bendición, edificar, seguir haciendo el ministerio de la predicación del Evangelio en este lugar. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. El regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por y no fallar jamás. Inmerecedor